El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Evangelio de Lucas, hermanos. Jesús va de camino a Jerusalén. Jesús va hacia el sur, de Galilea a Judea, y tiene que pasar por Samaria. Recordemos que entre los judíos y los samaritanos pues hay un odio, hay un rechazo, hay un distanciamiento. Pues Jesús pasaba por ese lugar. Dice que estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos. Imagínate toda la gente que salía al encuentro de Jesús. Mientras Jesús iba de camino, Jesús siempre estaba evangelizando. Jesús siempre estaba recogiendo el dolor y el sufrimiento de las personas. Y Jesús lo sigue haciendo. Jesús sigue obrando. Aunque Él está a la derecha del Padre Celestial y a la vez también está con nosotros. Jesús lo dijo antes de ascender a los cielos: estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Aunque físicamente no le podemos ver, ni tocar, ni oír, Él está espiritualmente. Él está presente. Hemos de creerlo. Y Él sigue escuchando nuestras oraciones. Él sigue recogiendo nuestros sufrimientos, nuestros dolores y nuestras enfermedades. Nunca hemos de dudar en clamar, en venir a Él, aunque no le veamos. Y aunque parezca que no escucha, aunque parezca que le hablemos al aire, Él está pendiente de nuestras oraciones. Él escucha y en su momento Él obra, Él actúa, hermano. Ojalá que surja en tu corazón la fe. Así como estos leprosos, dice, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Un leproso era relegado, marginado, era separado de la comunidad. Y estos iban a vivir fuera de la comunidad, fuera del pueblo, a algunas cuevas o a los cerros, porque se creía que contaminaban a los demás y además que ellos estaban contaminados, que algo habían hecho, por eso les había venido la lepra. Esta era una comunidad de leprosos, eran 10. Algunos de ellos pues eran samaritanos. Pues estos 10 supieron que Jesús
iba a pasar por ahí cerca. Así es que lo esperaron. Y cuando estuvieron un poco cerca, a lo lejos, clamaron a Jesús pidiéndole la salud. Ten misericordia de nosotros. Hermanos, cuando Jesús ve el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, Jesús se llena de compasión. Jesús se llena de una ira de lo que hace el mal. Jesús se conmueve en sus entrañas de ver el sufrimiento. Jesús no quisiera verte sufrir, pero muchas de las veces permanecemos más tiempo en el sufrimiento que el que debiéramos a causa de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra falta de humildad, de nuestra falta de fe. Hay mucha gente que no clama a Dios, no va a Dios, va más bien, imagínate, con curanderos, con hechiceros, al revés. En lugar de alcanzar el favor de Dios, acarrean la cólera. Lo más abominable que alguien puede hacer es ir con curanderos, con barrenderos, con adivinos. Son los terrenos del demonio. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo piensas que te vas a curar yendo a esos lugares? Te irá peor, te contaminarás peor. Ven a Dios, busca a Dios. Busca a Dios en la iglesia, en los sacramentos, en la oración, en el rosario. Clama a Dios como estos leprosos. Jesús Maestro, ten compasión de mí. Únete a nuestras oraciones 6 de la mañana, 8 de la noche. Pidamos a Jesús la compasión, el auxilio, la ayuda. Jesús se compadecerá. Jesús se compadece de todos. Si Él mismo dice que lo que hagamos con el más insignificante, se lo habremos hecho a Él. Jesús está en el más insignificante. Jesús está en el que pensamos que menos vale. Jesús está pendiente de todos y de cada uno de nosotros. Si está pendiente de los pájaros para alimentarlos, si está pendiente de las plantas, de las flores del campo para vestirlas, ¿cuánto más de nosotros? ¿Cuánto más de ti, hermano? Dios escuchará tu oración. Ten la seguridad. Dice que al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Al verlos, Jesús cuando ve no se queda sin hacer nada. Jesús no se queda paralizado. Jesús obra. Jesús actúa. El ver de Jesús es ver de salvación. El ver de Jesús es ver para sanar, para perdonar, para actuar, para hacer algo. Jesús no puede ver y darse la vuelta, no. Jesús ve para obrar y para actuar. Y les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Primeramente les hace hacer un acto de fe. ¿Cómo iban a presentarse al sacerdote? ¿Cómo iban a ir al lugar de curación? Al lugar de oración, al templo. ¿Cómo iban a ir si estaban leprosos? Pero sin embargo le obedecen. Se ponen en camino para ofrecer su ofrenda por su corazón. Jesús les hace que tengan fe, que manifiesten la fe. Y ellos se encaminan, van al sacerdote para presentar su ofrenda. Y mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Mientras iban de camino, mientras ejercemos la fe, mientras vamos creyendo en Dios, Él nos va a ir curando, Él nos va a ir liberando. Pero mucha gente quiere y dice así, que primero me cure y ya después yo creo. No, así no es con Dios. Con Dios tienes que dar un paso, 2 pasos. Tienes que colaborar. Tienes que poner tu parte. Tienes que creer, tienes que ponerte en acción. Y en la medida en que te pones en acción, Dios comienza a obrar, Dios comienza a actuar, Dios se comienza a manifestar.
Pero si no haces nada, si estás cruzado de brazos, si quieres que Dios obre primero, Dios espera que tú obres. Dios siempre obra primero, sí, pero tú a veces no quieres hacer nada, no quieres orar. Dices, ay, qué aburrido, ay, qué cansado, eso no es para mí. Lo que pasa es que estás bloqueado, estás endurecido, por eso no puedes orar. Pero en la medida que te pongas a orar, que te pongas a clamar, esas barreras caerán. Esos obstáculos se destruirán y sentirás, sí, la alegría de orar, la soltura de orar, el deseo de orar, y ya no querrás parar de orar, porque hemos sido creados por Dios y para Dios. Basta que comiences y rompes esos bloqueos, después seguirás orando y te fascinará el poder seguir orándole a Dios. Pues aquellos quedaron limpios de la lepra cuando empezaron a creer, cuando se pusieron en camino, cuando pusieron los que estaba de su parte. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Aquel leproso se quedó maravillado de que Jesús le dio la orden de vayan a presentarse a los sacerdotes. Esos 10 leprosos obedecieron. Y este reconoció que gracias a que Jesús les dio aquella orden y que ellos creyeron, él quedó curado. Por eso es que regresa alabando a Dios en voz alta. Y se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Reconoció a Jesús. Dice, alabando a Dios. Reconoció que Jesús es Dios. Se postró delante de él y lo adoró. Esto es lo que pasará contigo en la medida en que tengas fe, en que vayas avanzando. Vendrá una manifestación de Dios como a este leproso. Experimentarás el toque de Dios, la curación de Dios, la liberación de Dios. Descubrirás que Jesús es Dios. Le alabarás, le bendecirás, le glorificarás, le exaltarás. Te postrarás delante de Él y reconocerás su divinidad. Esto es lo más grande que puede pasarte. Fíjate, aquello que es lo peor de nosotros, se vuelve un medio para poder conocer a Dios, encontrarnos con Dios. Lo peor de este leproso era su lepra, y esa lepra fue el medio para que él pudiese encontrarse con Jesús, poder descubrirle como Dios, adorarle, bendecirle y glorificarle. Así es que, hermano, ese problema, esa enfermedad puede ser el medio para que Dios se manifieste en tu vida. Ten fe, ya no te quejes, ya no murmures, ya no maldigas. Ven a Jesús y pídele con humildad, pídele con sencillez, póstrate delante de Él, entrégale tu necesidad y comienza a hacer lo que hizo el leproso. Si tú ya sabes que Él es Dios, si tú ya sabes que Él puede oírte, pues comiénzalo a alabar, comiénzalo a glorificar, a adorar, a bendecir. Póstrate delante de Él y de seguro que también Dios te ha de bendecir a ti también. Dice que era un samaritano. Que era un samaritano. Escuchar esto para un judío pues era algo doloroso, porque tenían rencilla con los samaritanos. ¿Y cómo fue que fue un samaritano el que fue a dar gracias y no un judío? A veces de quien menos esperamos son las personas a veces las más agradecidas, como ese samaritano. Y Jesús va a decir,
¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Si hay algo que a Dios le agrada es el que seamos agradecidos. Hermano, agradece lo poco, lo mucho que recibas. La gracia de Dios no puede quedarse sin agradecimiento, sin alabanza. Se secaría. Hemos de redundar en alabanza, en acción de gracias, ante la gracia que Dios derrama en nuestras vidas. No hay cosa fea que ser malagradecidos y no reconocer la gracia de Dios. Cuando Dios se desvive, cuando Dios desborda en gracia para cada uno de nosotros, y nosotros nos quedamos como si Dios no hubiera hecho nada, como si aquello no significara nada. Eso daña, hermano. Eso nos hace daño, nos hace mal. El no reconocer la gracia de Dios, el acostumbrarnos y no maravillarnos y quedarnos con brazos cruzados ante la gracia, ante la bondad de Dios. Eso es pecado. Y léelo en Romanos 1:18. El pecado del hombre es no haberle dado gracias a Dios ante toda la gloria que derramó sobre nosotros. Quedarnos como si nada. Eso es pecado. Pecado es recibir la gracia de Dios y no darle gracias, y no alabarlo, y no bendecirlo, y no glorificarlo como si nos mereciéramos todo aquello. No merecemos nada. No merecemos nada. Dios es favorable. Dios es misericordioso con nosotros, bondadoso. Y todo lo que nos da es por gracia. Es porque nos ama, no porque lo merezcamos. Lo mínimo que podíamos hacer nosotros es decirle: Señor, gracias. Gracias por esta salvación. Gracias por tu amor. Y gracias por todo lo que nos das. El pecado nos impide poder dar gracias a Dios, porque Dios nos bendice a cada instante, a cada momento, cada respiro, cada latir del corazón es una gracia, es un favor de Dios. ¿Y cómo no vamos a decir gracias, gracias, gracias? Hay gente que dice: ¿y yo de qué le doy gracias a Dios? Cállate, hermano, mejor, no hables. Cada segundo Dios nos da su gracia, Dios derrama su gracia sobre nosotros. Esta vida es para darle gracias a Dios. Aunque no veas, aunque no entiendas, Dios nos está bendiciendo continuamente. Y en la medida en que somos agradecidos, descubrimos que esta vida es pura gracia, que cada momento es gracia de Dios, que a cada momento Dios nos está bendiciendo. Dios ha hecho un derroche de gracia, hermanos, como no podemos imaginar. Como estamos llenos de pecado y oscurecidos, pues no alabamos, no bendecimos, no glorificamos. Pero si la luz viniera a nuestro corazón, a nuestra mente, no nos cansaríamos de alabar, de glorificar, de exaltar, de cantar, de adorar, de servir a Dios. Al darnos cuenta qué maravilloso y qué bondadoso es Dios con cada uno de nosotros. La eternidad será para alabarlo y bendecirlo, porque Dios ha sido bueno, porque Dios es bueno y porque Dios será eternamente bueno para con cada uno de nosotros. Alaba a Dios, aunque no lo sientas, aunque sientas que Dios no es tan digno de tanta alabanza. Lo entenderás después, lo comprenderás después. Tú comienza a alabarlo, tú comienza a bendecirlo. Y verás cómo tus entrañas se van abriendo y abriendo, abriendo a una alabanza eterna para Dios sin término. Porque para eso hemos sido creados. Para hacer alabanza de la gloria de Dios. Alaba a Dios, bendice a Dios, glorifica a Dios siempre. Dice el texto al final: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hermano, la fe nunca defrauda. La fe siempre obra y la fe siempre alcanza galardón. Cree, comienza a creer. Como este leproso, comienza a creer y Jesús te dirá también:
que por tu fe habrás alcanzado todas aquellas gracias, sí, que tú puedas estar necesitando. Hermano, que Dios bendiga abundantemente. Que también Dios, Jesús, cure tu lepra, cure tu pecado, cure tus heridas, supla tus necesidades. Que ese Jesús de Nazaret que está vivo aún, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que ese Jesús se te manifieste, se haga presente allí en tu casa, en tu trabajo, en el camino del trabajo, donde estés. Y ese Jesús que es Mesías supla tu necesidad. Ese Jesús resplandezca y se haga presente allí donde estés, saciando y supliendo cada necesidad de tu vida. Que Él te cure, que Él te sane, que Él te dé una grande alegría, un grande gozo para que lo alabes y lo bendigas, como hizo este leproso. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Te recuerdo que estaremos iniciando unas oraciones del libro de la señora Arlene Alexander el día 23 de noviembre en el horario de siempre, 6 de la mañana y 8 de la noche. Este libro tienes que adquirirlo con ella. Para la gente de San Luis, yo tendré aquí los libros. Ya cuando los tenga, les daré mi dirección para que vengan a adquirirlos. El libro cuesta 250 pesos. ¿Verdad? Aquí en México, en Estados Unidos, ni en América del Sur conozco el precio. Les pongo el teléfono de Arlina en el muro de mi Facebook para que ustedes se comuniquen con ella, no conmigo, por favor, con ella. Ese libro ella lo hizo, es de ella y ella es la que lo vende, ¿verdad? El libro estará será electrónico, o sea, por el WhatsApp, y también el libro será en físico. Pero todo eso lo arreglan con ella, conmigo no. Yo solamente les doy el teléfono y ustedes le dan a ella. Para los de San Luis, solamente para los de San Luis, lo podrán adquirir aquí conmigo, en mi dirección, sí, en mi teléfono, solamente los de San Luis. Y solamente aquí en San Luis, yo no voy a enviar a ninguna parte de la República. Para eso está Arlina, ella se encarga de eso. Dios les bendiga. Sí, continuamos con nuestra celebración.